La mañana estaba tranquila, la cabaña se sentía tranquila. La señorita Marple estaba sentada con su té, la taza le calentó las manos. A ella le gustó eso, la habitación estaba en silencio, el aire frío no traía prisa. Un comienzo sencillo, nada pesado, nada ruidoso. Ella dobló su tejido, ella lo colocó cuidadosamente sobre la silla, ella tomó su abrigo, un viaje esperaba, Elinor Gray le había escrito una carta breve, palabras amables, pero debajo hay un tono cuidadoso, la señorita Marple lo notó inmediatamente. Ella terminó su té, ella dejó la taza, ella se puso de pie lentamente, ella comprobó el pestillo de la ventana, ella siempre lo revisaba, hizo clic como debía, la rutina le dio equilibrio. Afuera, la mañana se sentía dura, un viento frío le tocó la cara, la escarcha cubría la puerta del jardín, ella se envolvió la bufanda, ella pisó el camino. El camino hacia la estación estaba silencioso, ella conocía cada giro, cada seto, cada valla. Hoy algo se sintió diferente. Nada mal, no es peligroso, simplemente diferente. Un cambio silencioso en el aire. Un hombre pasó junto a ella, él la sintió una vez. Su mirada permaneció baja, sus pasos parecían pesados, la preocupación se aferró a él. La señorita Marple se fijó en los pequeños detalles, siempre importaron. Ella llegó al banco de la estación, ella se sentó suavemente, el banco estaba frío, los pasajeros estaban cerca. Hablaron suavemente, breves observaciones, tonos tranquilos, sin risas, sin brillo. Ella también se dio cuenta de eso. El tren llegó lentamente, ella entró, ella eligió un asiento de esquina. Las esquinas la ayudaron a pensar. El carruaje estaba frío. Una mujer abrazó sus guantes. Un hombre más joven miraba la ventana a menudo, otro hombre sostenía un periódico, sus manos temblaban, nadie parecía tranquilo. La señorita Marple observó en silencio, ella nunca se quedó mirando, ella solo observó. La gente reveló más de lo que sabía. Ella abrió su pequeño termo, ella bebió un poco de té. Cálido. Simple, reconfortante. A ella le gustaban las cosas sencillas. Sus pensamientos volvieron a la carta. Elinor Gray rara vez utilizaba tonos urgentes, esta vez, ella lo tuvo, una línea se destacó. Me sentiría mejor si vinieras. No es una invitación habitual. La señorita Marple lo había leído 2 veces, una petición detrás de la petición. Algo no dicho. El tren avanzaba por campos pálidos, campo tranquilo, cielo bajo, viento ligero, una visión suave, nada dramático, solo movimiento constante. La señorita Marple observaba cada campo pasar, esperó el primer vistazo del pueblo de Elinor, sus dedos descansaban sobre su bolso, su mente se mantuvo clara. Algo nos esperaba más adelante, ella podía sentirlo. El tren redujo la velocidad nuevamente. El carruaje se movió, el sonido cambió, el aire se sentía diferente. Poco, solo un poco. Y la señorita Marple notó el cambio de inmediato. La señorita Marple sintió que el silencio cambiaba. Solo ligeramente. El tren se detuvo, la señorita Marple bajó con cuidado, el aire frío le tocó la cara. La pequeña estación se sentía tranquila, demasiado silencioso, ella se dio cuenta de eso inmediatamente. Ella caminó hacia el carril, la nieve crujió ligeramente bajo sus zapatos, no se permite charlar a su alrededor. No hay saludos matutinos fáciles, los aldeanos mantuvieron la cabeza gacha, se movieron rápidamente, evitaron el contacto visual. Una pequeña señal de tensión. La señorita Marple almacenó ese detalle. La cabaña de Elinor Gray estaba en la esquina. Una luz cálida brillaba en el interior, salía humo de la chimenea. Debería haber sido reconfortante. Pero algo en el aire se sentía apretado, la señorita Marple lo presentía antes de llamar. Elinor abrió la puerta rápidamente, su rostro parecía tenso, sus manos temblaron ligeramente, ella forzó una sonrisa. «Entra, Jane», dijo, su voz intentó sonar firme, no tuvo éxito, la señorita Marple notó el esfuerzo. El salón estaba cálido, sobre la mesa ardía una tetera humeante. Una bandeja de té esperaba, todo parecía ordenado, pero la habitación se sentía inestable. La señorita Marple lo sintió inmediatamente, una especie de respiración contenida. Antes de que ella pudiera sentarse, la puerta tembló otra vez, una mujer entró sin esperar, Annie Rockwood, cara amigable, ojos preocupados, ella asintió con la cabeza hacia la señorita Marple. «Lo siento, Elinor. Necesitaba preguntarte». Se detuvo cuando vio al invitado. «Oh, ya llegaste», su voz sonaba tensa, ella agarró su cesta con demasiada fuerza. La señorita Marple notó el agarre. Se oyeron pasos afuera. Otra figura pasó por la ventana, señora Pritchard. Ella siempre observaba, ella siempre sabía algo. Ella se detuvo junto a la puerta, ella se quedó mirando la puerta de la cabaña. Luego siguió caminando rápidamente.
No es un paseo habitual, demasiado rígido, demasiado alerta. Se oyó un golpe, el agente Merrick intervino. Educado. Calma, pero sus ojos seguían moviéndose, él seguía mirando hacia la calle. Como alguien que espera más problemas, él asintió con la cabeza hacia la señorita Marple. Buenos días, señora. Su tono era demasiado suave, demasiado cuidadoso. La señorita Marple también se dio cuenta de eso. Holden Pierce fue el siguiente en pasar. Alto. Tranquilo, mano en el bolsillo de su abrigo, no miró hacia la casa, él caminaba rápido, apretó la mandíbula, parecía encerrado en sus propios pensamientos. Clara Pierce no estaba con él, eso solo le dijo a la señorita Marple suficiente. El señor Harwood falleció poco después, saludó a Elinor suavemente, evitó nombrar nada, evitó preguntar nada. Se quedó quieto por un momento, luego se fue con un lento suspiro, parecía un hombre que retenía conocimientos. La señorita Marple los estudió todos, cada pequeño movimiento tenía un significado, cada vacilación añadía peso, el pueblo se sintió presionado por algo tácito, la preocupación se trasladó de puerta en puerta. La gente se observaba unos a otros, la gente se evitaba unos a otros, una señal de que la noticia se había difundido, pero no abiertamente. No de forma segura. Annie Rockwood se acercó. «Deberíamos decírselo ahora», susurró Elinor, levantó una mano. Aún no, sus ojos estaban cansados, su respiración era inestable. Se volvió hacia la señorita Marple. Ella se dirigió hacia la puerta, ella lo cerró lentamente, sus dedos temblaban. Elinor Gray cierra la puerta. Y finalmente explica lo que pasó. Elinor Gray se sentó lentamente, sus manos permanecieron cruzadas, ella respiró brevemente, luego otro. La señorita Marple esperó en silencio, ella nunca apresuró a nadie. Elinor miró hacia la ventana, el cristal solo mostraba una luz fría. Pasó algo terrible, dijo, su voz se mantuvo baja incluso en su propia casa. La señorita Marple asintió una vez. Ya lo pensé, dijo, su tono era tranquilo. Suave, atractivo. Elinor se inclinó más cerca. Era Clara Pierce. La habitación se movió, no en voz alta, solo un poco. Annie Rockwood dio un paso adelante, ella sujetó su bufanda con fuerza, sus ojos estaban llenos de preocupación. Se ha ido, dijo Annie. Ella murió ayer por la mañana. La señorita Marple mantuvo su postura firme. ¿Cómo sucedió?, preguntó, ella mantuvo su voz suave. Elinor vaciló. Esa es la parte en la que nadie está de acuerdo. El agente Merrick se acercó al incendio, se frotó las manos una vez. Me llamaron temprano, dijo. Pero la historia cambió 3 veces. Annie asintió. Eso es cierto. Cada uno dice algo diferente. La señorita Marple juntó las manos. ¿Qué dicen? Elinor dio un suspiro cansado. Una persona dice una caída, otro dice un desmayo, alguien más dice que hay un problema de gas. El agente Merrick añadió otro detalle. Y una mujer insistió en que era el frío. Ella jura que Clara se quedó congelada en la sala de estar, lo cual no tiene sentido. La casa tiene buena calefacción. Annie bajó la voz. Y la señora Pritchard les dice a todos que era veneno, su voz tembló. Ella siempre difunde las peores ideas. La señorita Marple escuchó sin reaccionar. Las contradicciones nunca la sorprendieron, la ayudaron, cada desajuste significaba algo. La gente siempre revela más de lo que pretende, especialmente cuando susurran. Elinor continuó, el médico dijo que parecía gas, pero no del todo, no estaba seguro. La señorita Marple levantó una ceja. ¿No está seguro? Elinor asintió. Dijo que los carteles encajaban, y no encajaban al mismo tiempo. El agente Merrick parecía incómodo. Revisé el calentador, se veía bien sin fugas. Sin olor. Annie se inclinó más cerca, pero alguien más dijo que las ventanas estaban abiertas, luego otro dijo que las ventanas estaban cerradas, luego alguien más dijo que uno estaba atascado. La señorita Marple lo asimiló todo, cada pieza, cada turno, toda contradicción. Estas pequeñas cosas importaban, siempre lo hicieron. Elinor volvió a bajar la voz. La gente tiene miedo de decir demasiado y miedo de decir muy poco. La señorita Marple entendió ese tono. Un pueblo en tensión, una verdad enterrada bajo el miedo, una muerte sin forma clara y demasiadas versiones. Annie habló de nuevo. Una cosa es segura. Clara Pierce estaba viva la noche anterior, y se fue por la mañana. La señorita Marple miró a cada uno de ellos. ¿Alguien la vio esa noche?, preguntó. Elinor intercambió una mirada con Annie, con Merrick, con la puerta, con la ventana. Al principio nadie habló.
Y finalmente alguien lo hizo, y el detalle se escapó suavemente, casi por accidente. La señorita Marple lo oyó, y no encajaba en absoluto. La señorita Marple caminó con Annie Rookwood. El aire se sentía más frío cerca del borde del carril. La cabaña de Pierce esperaba más adelante. Pequeño, limpio, silencioso, una casa silenciosa siempre le decía algo. Annie aminoró el paso. No tienes que entrar, susurró la señorita Marple. Asintió levemente. Creo que debería, dijo. Su tono se mantuvo tranquilo. Los tonos tranquilos hicieron que la gente hablara. Annie golpeó suavemente la puerta. Ninguna respuesta. Ella lo abrió con cuidado. El señor Pierce dijo que la dejó sin llave. Dijo. Las palabras resultaron incómodas. La señorita Marple notó la incomodidad. La sala de estar estaba en perfecto orden, demasiado perfecto, cojines rectos, libros ordenados de forma compacta, no hay señales de lucha, no hay señales de movimiento apresurado, ninguna señal de un momento vivido, solo pulcritud, demasiada pulcritud. La señorita Marple entró, sus ojos se movieron suavemente, cada detalle importaba, cada pequeña cosa tenía peso, ella se movió a su propio ritmo. Lento, suave, silencioso. En una mesa pequeña servían 2 tazas de té lado a lado, ambos limpios a primera vista, pero no del todo. Uno tenía un leve anillo en su interior, el otro parecía intacto. La señorita Marple se inclinó más cerca, ella no tocó, ella solo observó. Un pequeño aroma flotaba desde la habitación, no fuerte, no floral, no del té, algo más, algo que aún no podía nombrar, pero se quedó en el aire. Luz, persistente, fuera de lugar. Annie la observó, ningún movimiento, no hay sonido. La señorita Marple no dijo nada, luego estudió las ventanas. Un pestillo colgaba torcido. Roto, viejo descanso, pero la cuerda atada alrededor estaba fresca, demasiado fresco, demasiado apretado. El nudo se mantuvo firme, alguien había intentado asegurarlo, alguien con prisa, alguien pensando en el futuro. La señorita Marple tomó nota mental. Se oyeron pasos afuera, se abrió una puerta, Holden Pierce intervino, su rostro parecía rígido, su abrigo estaba abotonado hasta arriba, vio a la señorita Marple, forzó un tono cortés. «¿Querías mirar alrededor?», dijo, su voz se mantuvo baja, controlado, practicado. La señorita Marple asintió levemente. «Sí, gracias», dijo ella, su tono se mantuvo cálido, la gente hablaba más fácilmente y con calidez. Holden Pierce se movió hacia la ventana, tocó el pestillo. «Siempre ha sido así», dijo, demasiado rápido, demasiado firme, demasiado claro. Habló como si hubiera ensayado la frase. La señorita Marple notó la velocidad. La velocidad siempre delata algo. Señaló las tazas de té. A ella le gustaba el té de la tarde. Dijo. «Eso debe ser de ella. Yo no bebí el mío». Sus ojos evitaron la mesa. Una pequeña evasión, pero una clara. Annie Rookwood se movió junto a la puerta, sus manos se apretaron sobre su bufanda. Ella no miró a Holden, una pequeña señal, un silencio significativo. La señorita Marple se acercó a las tazas, sus ojos se agudizaron suavemente. En silencio su mirada se detuvo en el borde de una taza. Había allí una leve marca. Delgado. Blanco, fuera de lugar. Ella se inclinó ligeramente, sin contacto, solo vista. La señorita Marple ve algo en el borde de la taza de té. Y se detiene. La señorita Marple se sentó con Elinor Gray. Annie Rookwood se quedó cerca del fuego. La habitación estaba cálida. Pero la gente, no todo el mundo se guardó algo, todos teníamos una preocupación. La señorita Marple esperó. Ella dejó que el silencio se instalara, el silencio a menudo abría más que preguntas. Elinor habló primero. «El matrimonio fue breve», dijo. «Demasiado corto para desmoronarse. Pero lo hizo». Annie asintió. «Se casaron la primavera pasada. Rápidamente, muy rápido». Su tono insinuaba algo más. La señorita Marple se dio cuenta. Elinor juntó las manos. «Holden Pierce quería el control», dijo. A él le gustaba que las cosas se hicieran a su manera, siempre a su manera. Clara intentó adaptarse, pero ella era joven, y ella tenía sus propios puntos de vista. Annie añadió un pequeño detalle. La observaba a menudo, más de lo necesario. Su voz se suavizó. A veces ella se estremecía cuando él entraba. La señorita Marple almacenó cada palabra. Las pequeñas reacciones siempre importan. El dinero fue el siguiente tema de conversación. Elinor parecía inquieta. Clara tenía una pequeña herencia, dijo. Lo mantuvo bajo su propio nombre. A Holden no le gustó eso. Annie añadió más.
Le pidió que lo transfiriera a su cuenta, ella se negó. Discutieron sobre ello. La señorita Marple asintió. El dinero y el control a menudo iban juntos, más cerca de lo que la gente quería admitir. Annie se inclinó hacia adelante. Hubo alguien antes de Holden, susurró, antes de la boda. La señorita Marple esperó. Los nombres importaban, los patrones importaban. James Ridley, dijo Annie suavemente. Él y Clara habían sido cercanos, muy cerca, todos pensaban que se casarían. Elinor miró hacia abajo. Clara nunca habló de él, no después de su boda, pero la tristeza apareció cuando salió su nombre. La señorita Marple comprendía ese tipo de silencio. Un pasado no olvidado, un pasado que aún vive en silencio. El agente Merrick entró desde el pasillo, había regresado para ver cómo estaba Elinor, escuchó la última línea. También había un hombre de Londres, dijo. Un visitante no local. La señorita Marple se giró ligeramente. ¿Un hombre? Merrick asintió. Un señor Callum Royce llegó la semana pasada bien vestido. Educado. No se quedó mucho tiempo. Llegamos a la cabaña de Pierce. Clara abrió la puerta. Elinor bajó la voz. Clara parecía asustada cuando lo vio, pero ella lo dejó entrar. La señorita Marple preguntó suavemente. ¿Lo sabía Holden? Annie meneó la cabeza. No, él estaba en el trabajo. Eso es lo que dijo Clara. Se produjo otra vacilación. Las dudas siempre importaron. Elinor miró a Annie. Hubo discusiones, dijo. Más de lo que la gente pensaba. Ella trató de ocultarlos, pero oímos cosas, voces elevadas, palabras cortas, largos silencios. La señorita Marple escuchó atentamente. Comenzaron a formarse patrones, no completo pero dando forma. Despacio. Annie dudó otra vez. Ella miró hacia la ventana. Luego volvamos a la señorita Marple. Algo pesaba sobre ella. Un detalle que no había compartido. Un detalle que le presionó la voz. Ella respiró hondo. También hubo un visitante, dijo en voz baja. Un visitante visto en un momento inesperado. Entonces Annie Rockwood menciona un visitante. En un momento que nadie esperaba. La señorita Marple caminó con el agente Merrick hacia la posada del pueblo. La nieve fría crujió bajo sus pies. Ella mantuvo sus pasos firmes. Pequeñas pistas nos aguardaban más adelante, siempre lo hicieron. El posadero, el señor Talbot, estaba junto al mostrador. Parecía nervioso, demasiado nervioso para alguien que decía no saber nada. La señorita Marple lo saludó suavemente. Se relajó un poco. Su tono suave generalmente ayudaba a la gente a hablar. Señor Talbot, dijo ella, ¿viste al señor Pierce ayer? Él asintió. Sí, llegó alrededor de las 6. Merrick frunció el ceño. Me dijiste 7. El posadero se tensó de nuevo. Quizás lo haya recordado mal, dijo. Sus ojos cayeron al suelo. La señorita Marple notó el cambio. La gente miraba hacia abajo cuando la verdad se sentía pesada. Ella hizo otra pregunta suave. ¿Se quedó mucho tiempo? No, dijo Talbot. Se fue rápidamente. No terminó su bebida. La señorita Marple asintió. Y Clara fue encontrada a las 8. El hombre tragó saliva con dificultad. Sí, eso es lo que oí. El cambio de tiempos no coincidió, ni siquiera cerca. La señorita Marple sintió que el patrón se movía. Las grietas se estaban haciendo visibles. Afuera, Merrick señaló un sendero en la nieve. Lo había mantenido intacto. Estas son las huellas, dijo. Visto esa mañana. La señorita Marple se inclinó ligeramente. Ella estudió las huellas. Corto. Luz, postura estrecha. Estos no pueden ser de Holden, dijo. Su tono era tranquilo, ninguna acusación, solo lógica. Merrick asintió. Tiene botas más grandes, mucho más grande. Las huellas sugerían a alguien más pequeño, alguien más ligero, alguien que se mueve rápidamente, alguien que conocía el jardín. Otra contradicción, otro cambio en la verdad. La señorita Marple se puso de pie nuevamente. ¿Quién más estaba cerca de la casa?, preguntó. Merrick suspiró. Demasiadas historias. La señora Pritchard dijo que vio una luz en la ventana. Ella jura que eran alrededor de las 9. La señorita Marple consideró esto. ¿Entonces Clara estaba viva? Merrick meneó la cabeza. No lo sabemos. Ella cree que vio movimiento, o una sombra o un destello. La señorita Marple caminó unos pasos. Rara vez miente, dijo, pero a menudo calcula mal la distancia.
Una luz a las 9 significaba que el plazo se extendía más de lo que todos admitían. Old Pierce afirmó que no estaba cerca de la cabaña a esa hora. El posadero afirmó que se fue temprano. Las huellas sugerían un visitante totalmente diferente. Luego llegó el telegrama. La señorita Marple le preguntó a Merrick sobre esto. ¿Dónde fue entregado? A la casa de Pierce, dijo, a las 6:30. La señorita Marple hizo una pausa. ¿Quién abrió la puerta? Nadie, dijo Merrick. Lo metieron por la ranura. Y Clara nunca lo leyó. Merrick meneó la cabeza. Se encontró sin abrir. La señorita Marple sintió que la tensión se agudizaba. Telegrama entregado, no leído, no se movió, no tocado, una señal de que alguien entró en la casa después del parto. Demasiadas veces me sentí mal, demasiados movimientos en conflicto, demasiadas personas dijeron medias verdades. La señorita Marple fue reconstruyendo el patrón en silencio. Despacio. Con cuidado, y el patrón dejó una cosa clara. La señorita Marple se da cuenta de que la coartada ya está rota. La señorita Marple regresó a la casa de Pierce. La puerta crujió suavemente. La habitación se sentía más fría que antes. Aún. Tranquilo, demasiado silencioso para una casa que una vez albergó a 2 personas. Ella entró lentamente. Annie Rockwood la siguió. Ella se quedó cerca de la puerta. Ella parecía inquieta. La señorita Marple avanzaba con pasos suaves. Sus ojos recorrieron toda la habitación. Cada detalle importaba, cada detalle tenía peso. Ella caminó hacia la ventana primero. El pestillo todavía colgaba torcido. La pieza rota tenía polvo, polvo viejo, polvo espeso, pero la cuerda atada a su alrededor parecía nueva, fibra fresca. Aún no se ha acumulado polvo sobre ella. Alguien lo ató recientemente, no hace días, no hace semanas. Recientemente. La señorita Marple no tocó nada, ella solo miró, su mirada siguió el nudo, era un nudo limpio. Firme. Preciso, alguien quería que esa ventana se mantuviera bien cerrada. Ella se giró hacia el escritorio, una hoja de papel tenía una leve hendidura, una línea, luego otro. Entonces nada, alguien empezó una nota, luego lo arrancó. La señorita Marple se inclinó más cerca, la impresión fue superficial. La mano que lo escribió se detuvo, luego arranqué la página, se preguntó qué palabras habían estado allí. Miedo. Advertencia, un adiós, podría haber sido cualquiera de estos, o algo peor. Debajo del escritorio yacían pequeños fragmentos de papel, piezas blancas desigual, desgarrado rápidamente. La señorita Marple se inclinó ligeramente, ella miró sin tocar. Las piezas eran demasiado pequeñas para leerlas. Alguien había destruido las palabras a propósito, un mensaje eliminado o un secreto borrado. Ella se movió a la silla siguiente. Un tenue polvo blanco se posó sobre el brazo. Delgado. Suave, apenas visible, no harina, no es polvo, algo más. Algo de un contenedor. Ella hizo una nota mental silenciosa. Los polvos pequeños venían de botellas pequeñas, a menudo. Las botellas pequeñas contenían medicamentos, o algo dañino. Annie dio un paso adelante. —¿Guión qué crees que es? —susurró la señorita Marple, meneó la cabeza. —Todavía no —dijo ella—. Necesito más. Su mirada se dirigió al calentador de gas. Estaba sentado cerca de la pared del fondo. Plano. Común. Pero las cosas ordinarias a menudo contenían la mayor verdad. Ella se arrodilló ligeramente. Ella examinó la válvula, tenía arañazos en el metal. No son viejos arañazos, nuevos, marcas frescas, demasiado limpio, demasiado afilado. Alguien lo giró bruscamente, alguien lo forzó, alguien lo ajustó intencionalmente. La señorita Marple se quedó quieta por un momento. Pensamiento, detalles de capas, cada pista formaba parte de una forma. La casa estaba demasiado ordenada. La cuerda de la ventana es demasiado fresca. La carta se destruyó demasiado rápido. El polvo también estaba fuera de lugar. La válvula también se rayó recientemente. Annie la observó en silencio. Ella sabía que la señorita Marple estaba formando la verdad pieza por pieza. En silencio, con calma. La señorita Marple se inclinó más cerca del calentador. Sus ojos se entrecerraron. Una pequeña marca estaba en la base. Pequeño. Delgado, fuera de lugar, casi oculto, pero no lo suficiente para escapar de ella. Y una pequeña marca en el calentador, lo cambia todo. La señorita Marple caminó hacia la puerta del señor Harwood. Él se quedó de pie junto a la valla, manos en los bolsillos, cara preocupada. Él la estaba esperando, él tenía algo que decir, algo que no había compartido antes. Ella lo saludó suavemente. Señor Harwood, dijo ella, creo que viste algo anoche.
Él asintió lentamente. Sí, supongo que sí. Miró la nieve, luego en la casa de Pierce, luego volvemos a casa de la señorita Marple. Una señal de incertidumbre. No estaba seguro de si importaba. Dijo, su voz se mantuvo baja. Ya era tarde, muy tarde. La señorita Marple esperó. La paciencia siempre abrió la puerta. La gente hablaba más cuando no la presionaban. El señor Harwood continuó. Vi una linterna en el jardín de Pierce. La señorita Marple levantó las cejas. ¿Una linterna? Él asintió. Sí, poco después de las 9. Ese tiempo importaba. La señorita Marple mantuvo el detalle bajo control. Todos afirmaron que la casa estaba oscura, todos excepto la señora Pritchard. Ahora el señor Harwood la apoyó. ¿Dónde exactamente?, preguntó la señorita Marple. Señaló hacia la línea del seto. Cerca del camino trasero, alguien se estaba moviendo allí. ¿Alguien?, preguntó ella. Sí, dijo. No. Holden Pierce demasiado pequeño, demasiado claro, no es su forma. La señorita Marple consideró esto. ¿Una mujer? Posiblemente, dijo. O un joven. Es difícil decirlo con el resplandor de la linterna. Él se movió de nuevo, sus botas rasparon la nieve. Su voz tembló ligeramente. La figura no caminaba con normalidad, dijo. Se movían rápidamente, mirando detrás de ellos, como si estuvieran preocupados. La señorita Marple asintió lentamente. El miedo a menudo cambiaba de postura, pasos cambiados, cambio de comportamiento. El señor Harwood continuó. Al principio pensé que era Clara, pero no se sentía bien. Clara nunca se movió así. La señorita Marple estudió el jardín. ¿Entró la persona en la casa?, preguntó. El señor Harwood meneó la cabeza. No, la puerta trasera estaba cerrada. Lo comprobé esta mañana con Merrick, bien cerrado. Bloqueado desde dentro, eso significaba que alguien desde adentro lo había cerrado con llave. O alguien de afuera planeó algo. La señorita Marple almacenó ese detalle. ¿Y qué hay de las huellas?, preguntó. El señor Harwood señaló el seto. Justo ahí, anoche había nieve fresca, no hay viento. La señorita Marple se acercó, las huellas permanecieron claras, pasos ligeros, pequeños pasos, presionado contra la nieve, liderando desde el carril, a través del seto, hacia el jardín. Annie Rockwood se unió a ella. Los vi antes, dijo. Se veían extraños, demasiado ligero para ser de Holden. La señorita Marple estuvo de acuerdo. Demasiado claro, dijo ella. Demasiado ordenado. El señor Harwood tragó saliva. Hay algo más, susurró. No lo mencioné antes. La señorita Marple miró hacia arriba. Ella esperó. Ella siempre esperaba la última pieza. La gente guardó la parte más importante. Siempre. Él respiró profundamente. Las huellas se detienen en el seto, dijo. Entonces continúa hacia el jardín. Señaló de nuevo. Pero las huellas no vuelven de la misma manera. La señorita Marple se sentó en la pequeña mesa de Eleanor Gray. El agente Merrick colocó un sobre delgado delante de ella. El papel parecía normal, pero no fue el momento adecuado. El tiempo nunca miente, el agente lo hizo. Ella cogió el sobre sin abrirlo. Ella miró el sello, la marca del tiempo, el pliegue, el polvo. Pequeñas cosas, pequeñas pistas. Ellos eran lo que más importaba. ¿Este es el telegrama?, preguntó. Merrick asintió. Llegó a las 7, dijo. Interpretado por el joven Philip Turner, el mismo chico que siempre hace la carrera por la tarde. La señorita Marple pasó el dedo por el pliegue. ¿A quién iba dirigido? Clara Pierce, dijo Merrick. Solo su nombre. La señorita Marple dejó el sobre. ¿Y el remitente? Merrick vaciló. Solo iniciales, dijo Jr. Annie Rockwood, parada cerca de la puerta, reaccionó primero. James Redley. Susurró. Ella parecía asustada, entonces culpable por saber el nombre. Eleanor Gray tragó saliva. Ella nunca habló de él, no después del matrimonio. La señorita Marple asintió una vez. La gente oculta los nombres, dijo. No ocultan la urgencia. Merrick se inclinó más cerca. Hubo un mensaje breve, dijo. Una línea. La señorita Marple lo miró. Léelo. Se aclaró la garganta. Clara. Por favor, responde. Urgente. La habitación se hizo más estrecha suavemente. En silencio, pero se apretó. La señorita Marple repitió la palabra clave. Urgente.
Annie susurró la misma palabra. Urgente. La señorita Marple se concentró en Merrick. El telegrama llegó a las 7, dijo. ¿Y el niño llamó a la puerta? Lo hizo, respondió Merrick. Él esperó. Ninguna respuesta. Elinor habló en voz baja. Clara debería haberlo escuchado. Ella siempre estaba cerca de la sala de estar a esa hora. La señorita Marple golpeó con un dedo el sobre. Ritmo simple, ritmo constante, su ritmo de pensamiento. El telegrama no fue abierto, dijo, ni siquiera tocado. Merrick asintió. Parecía intacto cuando lo encontramos, allí mismo, en la mesa del recibidor. La señorita Marple levantó la mirada. ¿En el pasillo? Sí, dijo Merrick, dentro de la casa. La señorita Marple hizo una pausa. Las cosas importantes siempre se mantienen en silencio, nunca en voz alta. Ahora estaba sentado tranquilamente. Entonces el repartidor de telegramas lo metió por la ranura. Dijo. Por la tarde. Merrick asintió. Sí. Y nadie lo recogió, añadió la señorita Marple. Nadie lo movió. Merrick asintió nuevamente. Sí. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia atrás, su voz se mantuvo tranquila, sus palabras siguieron siendo simples. Entonces, ¿cómo? Preguntó ella. ¿Terminó levantándose del suelo? Y colocado cuidadosamente sobre la mesa del recibidor. Annie Rockwell se tapó la boca, Elinor se quedó congelada. Merrick se quedó mirando la pared. La respuesta esperaba entre ellos. Tranquilo. Claro, aún no se ha hablado. La señorita Marple dobló el sobre, su tono bajó a una suave verdad. Lo que significa que alguien más debe haber estado en la casa. La señorita Marple estaba sentada en el salón de Elinor Gray, manos juntas, ojos firmes. La habitación permaneció en silencio, solo el pequeño reloj hacía tic-tac. Suave. Incluso reconfortante para la mayoría, pero no a la señorita Marple por ahora. Pensó en Holden Pierce, su tono, sus movimientos, sus respuestas, cada uno demasiado ordenado, demasiado controlado. El control era su naturaleza, el control también era su debilidad. Ella reflexionó sobre el matrimonio. Corto, desigual, construido a toda prisa. La prisa a menudo encubría una tensión más profunda. Ella había visto eso antes, muchas veces, en muchos hogares, en muchos pueblos. La gente cambió, pero los patrones no. Clara tenía un corazón blando, un corazón joven. Un corazón esperanzado. Ella llegó al matrimonio con confianza. Holden vino con reglas. Ella trató de seguirlos. Ella trató de ser paciente. Pero la paciencia se agotó cuando la libertad parecía cada día más pequeña. La señorita Marple recordó las pequeñas señales. Clara se estremeció, Clara bajando la voz. Clara se hace a un lado demasiado rápido, señales que la gente pasa por alto, pero la señorita Marple nunca pasaba por alto las pequeñas cosas. Pensó en la herencia, el dinero invitaba a la presión, el dinero invitaba al miedo. Un marido controlador a menudo presionaba más cuando el dinero estaba fuera de su alcance, y Clara se negó a entregar el suyo, una negativa silenciosa, una negativa privada, pero aún así, una negativa. La señorita Marple sabía lo que eso significaba, presión en casa, discusiones en susurros, palabras cortas a puerta cerrada, luego largos silencios después. El patrón era familiar, demasiado familiar. Recordó casos similares, una mujer saliendo, un hombre que se niega a dejarla ir, amenazas ocultas tras voces suaves, advertencias disfrazadas de precauciones. Lo había visto en St. Mary Mead, lo había visto hacía años en Igburilane, lo había visto durante una visita para tomar té en Milchester. Los hombres que temían perder el control podían ser peligrosos. Peligroso en formas silenciosas. Clara planeaba irse, la señorita Marple estaba segura. La carta rota lo insinuaba, el polvo lo insinuaba, la línea de tiempo rota lo insinuaba e incluso la cuerda fresca en la ventana lo insinuaba. Cada pista susurraba la misma verdad. Holden Pierce lo sabía, él debió saberlo. La gente percibía cambios en aquellos a quienes observaba de cerca, él sintió que ella se alejaba, él lo temía. El miedo hizo que algunos maridos se aferraran, otros amenazaron, algunos se volvieron crueles, unos pocos se volvieron letales. La señorita Marple comprendía su tipo. Discurso controlado, postura controlada, explicaciones controladas, emociones controladas. Demasiado control siempre significaba que la tormenta ya había pasado. O bien, todavía estaba por llegar una tormenta. Apoyó las manos en su bolso. Pensamiento superponiendo cada detalle, dando forma a la verdad en silencio, porque había muerto Clara estaba claro, el motivo estaba a la vista de todos celos. Miedo.
Control, las razones más antiguas de la vida humana. La señorita Marple respiró lentamente. Ahora sabía el por qué, pero aún no el cómo, y el cómo era lo que más importaba. Ahora sabe por qué ocurrió la tragedia, pero aún no cómo. La señorita Marple estaba nuevamente en la sala de estar de Pierce. Ella miró primero la ventana. La cuerda contaba la historia. En silencio. Claramente. El polvo era viejo, el nudo era nuevo. Eso significaba solo una cosa: alguien lo ató la noche que Clara murió. Alguien quería cerrar la ventana desde afuera, no dentro. La señorita Marple trazó el camino en su mente. Una persona se encuentra afuera, abren la ventana, pasan una cuerda por el pestillo, vuelven a cerrar la ventana, tiran fuerte de la cuerda, la ventana se bloquea desde fuera. Limpio. Silencioso. Rápido. Un truco sencillo. Un truco que ya había visto antes. Una vez en una cabaña cerca de Little Darning. Una vez en un caso en St. Mary Mead. La gente piensa que las ventanas pequeñas esconden secretos, pero las pequeñas ventanas revelan planes. Ella se giró hacia el camino nevado. Las huellas contaban otra historia. Alguien entró, pasos ligeros, pasos suaves, una figura pequeña. No Holden Pierce, sus botas eran más pesadas, su postura más amplia. Estas impresiones pertenecían a otra persona. Luego las huellas se voltearon, cambió de dirección. Se movió a través del seto, se movió hacia el jardín. Con cuidado. En silencio, evitando el camino principal. Evitar llamar la atención. La señorita Marple lo pensó bien. ¿Borrar las huellas con nieve fresca? No cayó nieve fresca, pero alguien podría entrar en pistas más antiguas, alguien podría seguir su propia línea, alguien podría dejar menos rastros de lo esperado. Luego estudió el calentador. Las marcas de las válvulas eran nítidas, demasiado afilado, alguien lo subió demasiado, es bastante difícil forzarlo, lo suficientemente difícil como para hacerlo peligroso. Ella se arrodilló ligeramente, ella no tocó nada, ella miró atentamente, los arañazos estaban inclinados hacia abajo, un ángulo apresurado, un ángulo tenso. Ella imaginó el momento: una persona se arrodilla, una persona ajusta la válvula, lo establece a un nivel mortal demasiado alto, luego se pone de pie, luego limpia el mango, pero deja el rasguño, una fina marca o un error. Ella dirigió su atención a la bandeja de té, 2 tazas, uno usado, uno no tocado. En uno de los bordes había una ligera capa de polvo. Blanco. Delgado, probablemente sea un polvo para dormir, algo suave, suficiente para debilitar a Clara. Hazla más lenta, hazla incapaz de levantarse. La habitación contó la secuencia: Clara bebe su té, ella se cansa, ella se siente débil, ella se sienta, ella se recuesta, ella no puede mantenerse en pie, el gas sube. Despacio, en silencio, ella cae en la inconsciencia, ella no puede llamar, ella no puede abrir una ventana, ella no puede salvarse a sí misma. El visitante se va, la cuerda de la ventana está tensa, la puerta está cerrada, la casa parece tranquila, demasiado pacífico, la escena falsa perfecta. La señorita Marple respiró lentamente. El plan era simple. Frío. Cuidadoso, planificado con antelación, ejecutado silenciosamente. El método ahora estaba claro, pero la mano detrás de ella era aún más clara. El método ahora está claro, y también lo está la mano que está detrás de él. La señorita Marple caminó hacia la cabaña de Pierce, pasos lentos, pasos tranquilos. Ella sostuvo su bolso suavemente, su rostro permaneció gentil, su mente se mantuvo alerta. Holden Pierce estaba cerca de la puerta, manos rígidas, mandíbula apretada, parecía que la estaba esperando, no según el plan, pero por instinto. Él asintió una vez. De vuelta otra vez, dijo. Su tono intentó sonar firme, no tuvo éxito. La señorita Marple sonrió suavemente. Quería hablar contigo, dijo. Su voz se mantuvo tranquila. Las voces tranquilas desarman a la gente. Las voces tranquilas hacen que las verdades salgan a la luz. Holden se hizo a un lado, la dejó pasar a la sala de estar. Él lo siguió lentamente. Mantuvo una distancia prudencial, demasiado cuidadoso. Un hombre midiendo cada paso. La señorita Marple se sentó primero. Holden permaneció de pie, sostuvo el atizador sin darse cuenta. Su agarre es demasiado fuerte, sus nudillos palidecieron. Un pequeño detalle, uno revelador. Ella miró el calentador, luego de vuelta en Holden, nada directo, nada afilado, solo un suave movimiento de los ojos. Debes estar cansado, dijo. Perder a alguien es pesado. Holden asintió. Él no se sentó, sus hombros permanecieron rígidos. Él miró al suelo, luego en la ventana, luego. Aléjese de la señorita Marple. Ella continuó suavemente. Escuché que visitaste la posada anoche. Parpadeó. Rápidamente, demasiado rápido, pequeña reacción, pero las reacciones importaron.
Siempre. Sí, dijo, una visita corta. La señorita Marple asintió. El señor Talbot dijo que llegó a las 6. Holden tragó saliva. Hice. Después dijo 7. Añadió la señorita Marple en voz baja. Su tono no era acusador, solo lo afirmó. La mano de Holden se tensó sobre el atizador. Poco, solo lo suficiente. La gente recuerda mal, dijo, su voz sonaba tensa. La señorita Marple asintió. Por supuesto. Los tiempos pueden confundir a la gente. Ella hizo una pausa. Ella dejó que el silencio se apoderara de ella. El silencio siempre impulsó la verdad. Las huellas están afuera, dijo. Bastante pequeño. Holden se movió. No sé sobre eso. La señorita Marple juntó las manos. Pasos muy ligeros. Continuó. No es tu talla. Su mandíbula se trabó. Un pequeño tic. Un pequeño temblor en su mano. La señorita Marple mantuvo un tono suave. También me enteré del telegrama. Holden parpadeó de nuevo. ¿El que recibió Clara? La señorita Marple asintió. El que no está abierto, colocado cuidadosamente sobre la mesa del recibidor. Holden miró hacia otro lado, su respiración se hizo más tensa, colocó el atizador de nuevo junto a la chimenea. Lo hizo demasiado rápido, demasiado tenso. La señorita Marple se reclinó suavemente. No estabas en casa en ese momento, dijo. Al menos, eso es lo que dijiste. Los hombros de Holden se levantaron ligeramente, luego bajó, finalmente se sentó. Despacio, como alguien que se prepara para algo, su mano todavía temblaba solo un poquito. La señorita Marple observaba sin mirar fijamente. Su presencia permaneció tranquila, sus preguntas se mantuvieron ligeras, su significado quedó claro. Holden levantó la cabeza. Su voz bajó a un tono bajo. No estoy enojado, no muy fuerte. Solo ten cuidado, mucho cuidado. Él le pregunta. ¿Por qué está realmente aquí, señorita Marple? Holden Pierce se sentó rígidamente en la silla. La señorita Marple permaneció en silencio. El silencio funcionó mejor que la fuerza. El silencio reveló más que preguntas. Ella dejó que la habitación se calmara. Ella dejó que sus pensamientos la inquietaran. Miró hacia la ventana, luego volvemos al fuego, luego en el suelo. Él evitó su mirada. La gente evitaba las miradas cuando la verdad se acercaba demasiado. La señorita Marple juntó las manos, su voz se mantuvo suave. Parece cansado, señor Pierce. Él asintió una vez, un lento asentimiento, un guiño que tenía peso. No he dormido, dijo, su tono era plano, sin emociones, pero la emoción controlada seguía siendo emoción. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. La culpa es pesada, dijo, no acusando, solo nombrar un sentimiento. Holden se estremeció. Pequeña apenas allí, pero aún así. Un respingo. ¿Por qué sería yo culpable?, preguntó, su voz se tensó al final. La señorita Marple mantuvo la calma. No dije que lo fueras, dijo ella. Solo noté el peso que llevas. La mandíbula de Holden se apretó, miró hacia la puerta, luego otra vez a la ventana, como si estuviera comprobando sus rutas de escape. Pero las rutas de escape fallan cuando la lógica las cierra. La señorita Marple dejó que la lógica hablara. El tiempo de la posada no encaja, dijo. Sus huellas no coinciden. El telegrama se movió cuando no debía. La válvula del calentador muestra un rasguño reciente y Clara estuvo asustada últimamente. La respiración de Holden cambió, más corto, más superficial. Se frotó la palma de la mano sobre la rodilla, lo hizo de nuevo, un ritmo nervioso. La señorita Marple continuó suavemente. Al principio nadie sospechó mucho, pero las pequeñas cosas se suman, siempre lo hacen. Holden se movió de nuevo, se agarró al borde de la silla, sus dedos temblaban. No por frío, por presión de la verdad que lo atrapa. La señorita Marple mantuvo la voz serena. Sé que ella planeaba irse, dijo. Ella intentó escribir una carta, ella lo rompió, alguien lo destruyó. Holden cerró los ojos, un suspiro lento se le escapó, de repente parecía mayor. Gastado. Exhausto. No lo entiendes, susurró, apenas audible, apenas formado. La señorita Marple no interrumpió, ella le permitió espacio, la verdad necesitaba espacio, la verdad necesitaba silencio. El control falla, dijo en voz baja, cuando uno se esfuerza demasiado por conservarlo. Holden abrió los ojos de nuevo, rojo alrededor de los bordes, se quedó mirando al suelo. Él ya no luchó contra su lógica, él solo intentó mantener la voz firme, él fracasó. Solo quería que las cosas siguieran igual, murmuró.
Ella cambió, todo cambió. La señorita Marple asintió suavemente. La gente crece, dijo, y algunos no pueden aceptarlo. El rostro de Holden se tensó, se quedó sin aliento, tragó saliva con dificultad, bajó los hombros, la pelea lo abandonó. Despacio. En silencio. Completamente. La lógica lo había llevado hasta el último rincón. No gritar sin enojo, solo un hombre presionado entre la verdad y la memoria. Su voz se quebró solo una vez, un pequeño sonido, un sonido de ruptura. Su voz se quiebra, y finalmente susurra lo que hizo. Se oyó un golpe en la puerta de Pierce. Suave. Incluso. Calma. La señorita Marple se giró ligeramente. Holden Pierce no se movió. Se quedó mirando al suelo. Ahora sus manos colgaban sueltas. Toda resistencia desapareció. El agente Merrick entró primero. El inspector Alcroft lo siguió. Ambos hombres se detuvieron cuando vieron a Holden. Algo en su postura les dijo suficiente. Algo en su silencio lo confirmó. El inspector Alcroft se acercó con cuidado. Señor Pierce, dijo, su tono se mantuvo suave, sin asperezas, sin presión. En este momento no lo necesitaba, la verdad ya estaba en la habitación. Holden no respondió, él permaneció sentado en silencio, respiración superficial, ojos apagados, hombros bajos. La señorita Marple se puso de pie, ella asintió al inspector, luego ella explicó, su voz se mantuvo suave, sus palabras se mantuvieron simples. Los plazos nunca coincidieron. Dijo, Holden afirmó que estaba en la posada a las 7. El posadero dijo primero 6, luego 7. Un cambio causado por la presión. El inspector Alcroft escuchó con atención, manos entrelazadas, ojos agudos, respetaba la tranquila claridad de la señorita Marple. Ella continuó. Las huellas en la nieve eran demasiado pequeñas, no es de Holden. Alguien más entró primero al jardín, alguien en quien Clara confiaba, alguien que nos visitó esa noche. Merrick asintió. Encontramos huellas más pequeñas cerca del seto. La señorita Marple siguió adelante. El telegrama fue entregado a las 7. Dijo. Estaba sin abrir, aún conmovido. Colocado cuidadosamente sobre la mesa del recibidor. Clara no hubiera podido hacerlo. En ese momento ella no se encontraba bien. El inspector Alcroft frunció el ceño. Entonces alguien más entró en la casa. La señorita Marple asintió. Si alguien entró, alguien que sabía dónde estaba el calentador. Alguien que conocía a Clara estaba sola. Ella miró a Holden, él tragó saliva, él no dijo nada. La señorita Marple continuó. La válvula del calentador estaba forzada. Un rasguño fresco, establecer demasiado alto suficiente para abrumar a una mujer cansada, especialmente después del té. Merrick miró hacia arriba. ¿Estaba drogada? La señorita Marple asintió nuevamente. El polvo en la silla coincide con un sedante suave, suficiente para debilitarla. No es suficiente hacerle daño solo a ella, pero combinado con gas, ella dejó que la sentencia se resolviera, todos entendieron. El inspector Alcroft se acercó a Holden. ¿Giraste la válvula? Holden respiró lentamente, dolorosamente lento, él no lo negó, él no asintió, él solo cerró los ojos, la verdad se sentó en el silencio. La señorita Marple habló en voz baja. Regresó después de que el visitante se fue. Vio a Clara débil, la vio asustada, la vio intentando dejarlo y actuó. El inspector suspiró. Sacó su cuaderno. Merrick esperó. Holden todavía no levantó la cabeza. Afuera, los aldeanos se reunieron en silencio, escucharon fragmentos, vieron a Merrick en la puerta, vieron a Alcroft adentro, la conmoción los recorrió suavemente en silencio, como un pueblo que contiene la respiración. La señorita Marple dio un paso atrás, rompecabezas completado. Aún así sus ojos permanecieron fijos en la habitación, en un pequeño detalle que otros pasaron por alto. Un detalle que volvió a llamar su atención. Pero la señorita Marple se da cuenta de un pequeño detalle más. El pueblo volvió a quedar en silencio, la gente regresó a sus casas, las puertas se cerraron suavemente, las voces bajaron, la intensa preocupación de la mañana se disipó. No se ha ido, pero ahora más suave. Elinor Gray estaba junto a la señorita Marple. Sus ojos parecían cansados, sus manos permanecieron quietas, ella susurró. Nunca pensé que terminaría así. La señorita Marple asintió. Algunos finales trajeron tristeza sin importar la verdad detrás de ellos. Annie Rockwood se unió a ellos. Ella parecía conmocionada. Su bufanda se deslizó ligeramente de su hombro. Ella no se dio cuenta, ella seguía mirando el camino que conducía a la cabaña de Pierce. Se siente extraño, dijo suavemente, para saber qué pasó realmente. La señorita Marple le puso una mano suave en el brazo.
La verdad rara vez es simple, dijo. Se le pide algo a cada uno. Elinor asintió. Nos pide que veamos con claridad, murmuró. La señorita Marple sonrió débilmente. Y para recordar, añadió, que las pequeñas cosas a menudo hablan más fuerte de lo que esperamos. Caminaron juntos hacia el carril. El cielo se sentía tranquilo. Frío. Aún, la señorita Marple se detuvo en la esquina. Un pensamiento persistía. Tranquilo. Persistente sin terminar. Sin embargo, una verdad silenciosa permanece con ella. Mientras camina a casa, la señorita Marple pasó por el jardín de Pierce. La nieve había vuelto a sentarse. Suave. Delgado. Aún. Un objeto esperaba en el silencio, un fragmento de carta doblada cerca del seto, una taza de té en el alféizar de la ventana, un nudo de cuerda roto en el alféizar y una tenue marca de linterna impresa en la nieve. Cada pieza contenía una historia. No muy fuerte, no dramático, solo los últimos recordatorios de una noche marcada por el miedo y la elección. La señorita Marple hizo una pausa. Ella estudió los artículos una vez más. Pequeñas cosas, cosas tranquilas, sin embargo. Juntos formaron la verdad. Ella se giró para irse, entonces Elinor Gray corrió hacia ella, sosteniendo un sobre nuevo. Llega una nueva carta, dirigida a ella. Soy Edwin Arrow. Amigos míos, gracias por acompañarnos en el misterio silencioso de esta noche. Dime, ¿desde dónde estás escuchando? ¿Y a ti qué momento te llamó más la atención? Siempre disfruto leyendo tus pensamientos. Deja un comentario. Acomódate y únete a nosotros nuevamente mañana. Otro cuento acogedor nos espera. Otro rompecabezas silencioso se está gestando. Mañana, otra tetera hervirá.